4. Análisis fundamental. En esta clase vamos a conocer una de las estrategias más conocidas para analizar una acción y entender cuándo es momento de comprar o no una acción para tu portafolio de inversión. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el análisis fundamental. Básicamente es un análisis que implica investigar a una empresa antes de decidir invertir en sus acciones. Se trata de mirar profundamente los aspectos financieros, operativos de una empresa para determinar su valor intrínseco. ¿Y cuál es el origen de este análisis? Este análisis parte de la base de que muchas veces el mercado no reconoce cuál es el valor real de una compañía, y a través de hacer este análisis en profundidad sobre cómo funciona la empresa, cuáles son sus competidores, en qué mercado se desempeña, cuál es el estado del ciclo económico, si beneficia o no beneficia esa acción y muchas otras variables más, vamos a poder entender si el precio de venta que tienen sus acciones es el correcto o no, para poder determinar cuándo una acción tiene un valor de venta que quizás no refleja todo el potencial y todo el valor que tiene, y así poder entender que esa es una gran oportunidad para comprar esa acción. El objetivo va a ser determinar si esta empresa está subvalorada, es una buena oportunidad para comprar esa inversión, o sobrevalorada, quizás tiene un riesgo de inversión, porque también cuando compramos una acción que ya vale demasiado en el mercado y cuando hacemos el doble clic en todo el análisis fundamental nos damos cuenta que quizás ese no es el precio adecuado, evitamos comprar una acción que está demasiado cara, ¿sí? Para comenzar, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar primero haciendo un análisis macroeconómico, entendiendo la realidad económica en la cual esa compañía se está desenvolviendo. Luego vamos a analizar el sector, como que vamos haciendo de lo más macro a lo micro, el sector donde esa empresa se desenvuelve, y por último vamos a hacer un análisis más completo sobre la empresa, sobre todas las variables más importantes de la empresa, que esto es lo más importante del análisis fundamental. Vamos a comenzar a recorrer cada una de estas tres variables. En el análisis macroeconómico lo que vamos a investigar es si estamos o no estamos en una etapa de crecimiento económico que puede beneficiar a esta empresa. Cuando estamos en ciclos económicos podemos entender cómo está la tasa de interés, cuál es la política monetaria en el país donde se desenvuelve esa compañía. Recordemos que cuando las tasas de interés son bajas, esto ayuda a que las compañías puedan crecer porque las tasas de los créditos son más bajas, las compañías pueden tomar más deuda para poder invertir dentro del crecimiento y los proyectos que tengan para hacer crecer esas empresas. Entonces esto puede beneficiar a una compañía. También analizamos la inflación. En épocas de alta inflación muchas veces el consumo se restringe, entonces quizás esto puede ser algo difícil para atravesar para ciertas compañías, o todo lo contrario si estamos en un escenario donde la inflación no está tan presente y podemos asegurar el consumo durante cierta cantidad de tiempo. Y por último vamos a analizar la tasa de desempleo, porque obviamente cuando los índices de desempleo empiezan a aumentar, la gente tiene menos poder adquisitivo y por consiguiente puede comprar menos bienes y servicios, y nuestra empresa se puede ver afectada por esa situación también. Una vez que hicimos este análisis macroeconómico, vamos a pasar al siguiente análisis, que tiene que ver con el análisis del sector y de la industria puntual donde la empresa que yo quiero comprar se desenvuelve. Acá vamos a entender cuál es el tamaño y el crecimiento que tiene ese sector, si es un sector interesante o no. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en compañías del sector tecnológico que compañías quizás de industrias mucho más tradicionales, como pueden ser consumo de bienes, por ejemplo, escritorios, oficinas, real estate. El crecimiento de un mercado y de otro va a ser muy distinto en los próximos años, entonces obviamente yo tengo que entender en qué lugar está esta compañía respecto a su sector donde se va a desenvolver. ¿Cuáles son los principales competidores? Si esos competidores vienen creciendo o no, si esta compañía le va a hacer frente a la competencia o no, y entender cuál es el rol fundamental de los competidores en la estrategia de crecimiento de esta compañía. También vamos a analizar cuáles son las barreras de entrada. Muchas veces estas barreras de entrada tienen que ver con quizás licencias, productos especiales, investigación. Siempre ponemos el ejemplo en barreras de entrada. ¿Quién tiene la fórmula de Coca-Cola? Bueno, eso es una gran barrera de entrada en el mundo de las bebidas, ¿no? Porque es muy difícil que alguien pueda tener exactamente la misma receta para construir el mismo tipo de producto. Entonces las barreras de entrada son muy importantes. A mayor barreras de entradas, mayor porcentaje o mayor probabilidad de valoración de una compañía. Y luego vamos a ver las regulaciones, que muchas veces las regulaciones son parte del éxito o de un fracaso de una compañía. ¿Cuál es el ente regulador? ¿Qué es lo que se está regulando? Y si esta empresa tiene un impacto o no en el mundo regulatorio. Seguimos avanzando. Análisis de la empresa. Esto es el análisis en profundidad, el análisis fundamental. Aquí es donde sucede toda la magia de analizar una compañía. ¿Qué vamos a analizar? Los estados financieros, cómo está su salud financiera en la economía, cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuál es el patrimonio neto, cuáles son sus deudas, cuáles son las deudas por cobrar, y todo el análisis financiero muy puntilloso respecto a la economía de esa compañía. Vamos a analizar los ratios financieros, que los ratios financieros son de alguna manera métricas que se construyen a través de la información financiera de la compañía. Una vez que tengo todos los datos contables de la compañía, puedo empezar a construir distintos ratios financieros que me permiten entender cuál es la salud financiera de esa compañía. En tercer lugar, vamos a analizar el gobierno corporativo. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quién es su equipo? ¿Cómo toman decisiones? ¿Son personas capacitadas? ¿Son personas que pueden sostener un crecimiento de la compañía?
No es lo mismo si tengo un CEO que viene de haber escalado 3, 4 compañías que si tengo una persona que es quizás su primera vez y que no tiene quizás un buen equipo armado a su alrededor. Y por último, vamos a evaluar el equipo de gestión, que a diferencia del gobierno corporativo, en el gobierno corporativo en general analizamos a los principales directores, a los accionistas y todas las personas que forman parte del comité que toma direcciones dentro de una compañía. En el equipo de gestión ya analizamos a la línea de management, los que están liderando cada una de las áreas claves de esta compañía para entender su experiencia y cuáles son las posibilidades que sea el equipo adecuado para el crecimiento de esa compañía. Una vez que hacemos todo este análisis, tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a sacar la información, ¿no? Antes de empezar, es muy importante saber de dónde saco la información para hacer este análisis. Me estaba adelantando, perdón. Lo que quiero decir acá es cuáles son las principales fuentes, porque yo te cuento todo esto y me decís, buenísimo saber de dónde saco esta información. Acá te lo voy a contar. Noticias sobre economía, política relacionadas a la industria donde estás invirtiendo, estados financieros de la compañía, historia y plan de negocios de la empresa, si está el plan de negocio para los próximos años, informes de la industria, qué dicen los informes, cuáles son las medidas de crecimiento, cuál es el benchmark, qué es lo que está pasando en industrias similares, publicaciones oficiales de la empresa, todo lo que tiene que ver con comunicación, prensa, es muy importante estar informados, y análisis de acciones de brokers o agentes de inversión. Muchos brokers hacen análisis fundamental y lo publican para sus clientes, así que ahí también puedes tener mucha más información. Además, acá abajo te detallé algunos sitios web donde podés encontrar información y también te lo voy a dejar en las actividades de la clase, en la cual vas a poder ver un listado de todos los lugares donde puedes obtener información para hacer este análisis fundamental. Bloomberg, Morningstar, Yahoo Finance, Investing y un montón de sitios más tienen información muy confiable que vos podés utilizar para analizar y muchas veces estos análisis están bastante avanzados en este tipo de plataformas. Algo importante para decirte es, muchos inversores no hacen este análisis fundamental por su cuenta. Lo que hacen es leer los análisis fundamentales ya hechos por otros grandes inversores. Muchas veces suelen ser los brokers. Entonces no es necesario que vos te pongas a hacer todo este análisis porque como podrás ver se necesita muchísima información y muchísimo tiempo para realizar una única acción. Y a veces los inversores minoristas que tenemos una suma de capital muy pequeña no podemos hacer todo este análisis. Pero sí queremos que por lo menos entiendas que al momento de comprar una acción hay que analizar todas estas variables para entender si esa acción efectivamente está a un buen precio y puede crecer en el futuro. Ese es el origen fundamental del análisis fundamental, de entender el valor real que una compañía puede tener. Y para ir finalizando esta clase, vamos a repasar por qué es tan importante. En primer lugar, el análisis fundamental me va a permitir tomar decisiones basadas en valor. ¿Cuál es el valor real que esta compañía tiene? Y ese valor se calcula luego de hacer todos estos análisis comparándolo con otras compañías similares y ver si el precio de su acción es coherente o no en función a toda la situación que venimos analizando. En segundo lugar, nos va a permitir evaluar cuáles son los riesgos a los cuales nos exponemos al comprar esta acción. Porque si yo detecto en todo ese análisis que hay algo que no me cierra, que puede ser peligroso, bueno, ahí ya puedo detectar que quizás el precio de la acción no va a poder subir o que tiene un riesgo muy alto de que eso no pase porque hay alguna variable que está muy dudosa. Por ejemplo, empresas que tienen niveles de endeudamiento muy alto, no tienen buenos equipos de gestión, quizás están peleando mercado con un competidor muy grande, pueden ser signos de alarmas al momento de elegir una acción. En tercer lugar, vamos a conocer las perspectivas a largo plazo, cuál es el potencial de crecimiento, sobre todo si logramos acceder a la información que tiene que ver con los planes de crecimiento de la compañía y las perspectivas a futuro. Y por último, esto nos permite encontrar oportunidades, porque podría pasar lo contrario de cuando hablamos de riesgos. Podría pasar que después de hacer todo este análisis me doy cuenta que esta compañía realmente está subvalorada. Es decir, que si yo comparo compañías similares con la misma situación, tiene una valoración de mercado mucho mayor que esta compañía y ahí es cuando es una gran oportunidad para comprar esa acción. Como te decía, estos análisis muchos de los brokers los hacen. Vos lo que tenés que hacer quizás es dedicar un poco de tiempo a investigar dónde puedes encontrar esta información o también podrías evaluar contar con un asesor en inversiones que ya realice estos análisis o que acceda a estos informes y te puede ir contando cuáles son las carteras recomendadas. La mayoría de los brokers tienen el servicio de cartera recomendada donde previo a recomendar esa cartera hicieron todo este análisis que te comento porque como podrás ver no es alguna sola persona podría hacer a menos que seas muy experto en el mundo de las inversiones y de las finanzas, sino que requerís de acceso a muchísima información y muchísimo tiempo para procesar esa información. Pero bueno, hoy ya sabes qué es el análisis fundamental, cómo funciona y por qué es tan importante en el momento de elegir una acción. Nos vemos en la siguiente clase.